Maestra Laura Margarita Vidales Flores. La maestra Laura Vidales es egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac del Norte. Laboró en American Chamber of Commerce, desempeñándose primero como coordinadora del Comité de Educación y más tarde como subdirectora de eventos y prensa, en donde estuvo a cargo de organizar grandes eventos para personalidades del medio financiero y político, tanto de México como de los Estados Unidos. Más tarde, con la experiencia adquirida, decidió poner su propia empresa de banquetes, para lo cual, en el 2002, se graduó de chef por la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, en el 2003, su vida tomaría otro rumbo al diagnosticar de cáncer al menor de sus 2 hijos, llamado Andrés. Desde entonces, comienza su lucha por salvar la vida de su hijo, que se convertiría, más tarde, en una institución que ayuda a niños, niñas y adolescentes con cáncer en México y desde luego a sus familias, institución llamada Aquí Nadie Se Rinde, de la cual es fundadora. Para llevar a cabo esta difícil labor, en diciembre del 2009 se graduó de la maestría en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac, consolidando así su labor altruista a favor de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. Actualmente es candidato a doctor en Innovación y Responsabilidad Social por dicha universidad. En 2010 fue reconocida por el Premio al Líder Social que entrega el Centro Latinoamericano para la Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Con ustedes, Laura Vidales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos entre nosotras con Pilar Meré, charlas con mujeres, pero para todos. Y en este programa, que siempre les digo, teníamos en radio y hoy ha venido a digitales, nos complace siempre presentar casos muy interesantes de mujeres que son de verdad, me llaman la atención, interesantes, divertidas, que se han sabido reinventar. Y este trabajo, que miren, tiene ya muchos años, debo decir alrededor de unos 40 años o por lo menos 38 años, el trabajo periodístico que hago, puesto que esa es mi carrera original, me sigue dando satisfacciones, como es este caso, de conocer y asombrarme que personas a las que quiero, forman parte de mi vida, a las que admiro, me sorprenden todavía. Y ese es el caso realmente de Laura Vidales. Laura, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de siempre ser tu invitada en los programas, los disfruto muchísimo y estas charlas entre amigas, bueno, me encantan. Sí, fíjate que a pesar de mucho de lo que se dice, ¿no? Ya sabes, como paradigmas de mujeres juntas y difuntas y que las mujeres somos seres de cabellos largos e ideas cortas, pienso que es totalmente falso y que al contrario, las charlas entre amigas, además de descubrirnos, siempre nos enriquecen y son, yo diría, hasta terapéuticas. Y ya hemos visto, sí, y ya hemos visto en tu semblanza algunas cosas muy interesantes que no sabía. Por ejemplo, no sabía que compartimos la carrera de comunicación, por ejemplo. Yo sí sabía, ya me había yo fijado. Ok, yo no lo sabía porque siempre nos habíamos abocado a tu labor actual y de muchos años. Tampoco sabía, por ejemplo, que estudiaste al igual que yo gastronomía, en fin, y que tuviste una empresa de banquetes. De verdad que por eso es tan rico platicar con las personas y tocar un poquito más allá de solamente su actual profesión, en fin, a lo que se dedican. Y a mí me gustaría que para iniciar hablemos un poquito de eso, de comunicación, qué te involucra posteriormente en la gastronomía, en fin. Ok, pues mira, estudié comunicación hace muchos años. Yo como que no había tanto esta conciencia de todas las carreras que hay y tal. Entonces mucho era pues lo que te enterabas y dices, pues este está padre, me gusta y pues órale, y ahí voy, ¿no? Y muchas de mis amigas de prepa iban a comunicación y a mí, que se me da muy bien comunicar, pues claro que dije, de ahí soy y me metí. Y la verdad sí disfruté muchísimo la carrera, sí trabajé muchos años en cosas de comunicación organizacional. Mis amigas se fueron a publicidad o a medios o así, y yo estuve en comunicación en la empresa y trabajé muchos años. Yo creo que el que más
me representa y que más tiempo y que más disfruté. Trabajé coordinando justamente comunicación y eventos y cosas que tenían que ver con esto en la Cámara Americana de Comercio, la American Chamber, que AmCham en México se conoce, ¿no? Y bueno, fue muy interesante porque, perdón, porque la dinámica que manejan, mis jefes eran todos americanos, gringos, ¿no? Y ellos tienen una dinámica muy particular de trabajo. Te puedo decir que, por ejemplo, mi jefa, Bárbara Solerno, que era un encanto, ella, su lema era double check everything, ¿no? O sea, había que doble chequear, perdón por el término, pero todo lo teníamos que revisar 2 veces, ¿no? Y yo decía, híjole, la verdad, como buena mexicana de pronto nos da flojera, ¿y para qué checar 2 veces? Generalmente, casi la gran mayoría de las veces, había errores. A lo mejor estábamos acomodando unos premios que ellos entregan que se llaman los premios Posteca, que es Sí. Bueno, lo estábamos acomodando en el orden de cómo iban a entregar, iba Pilar Meré, luego Laura Vidal, así en el orden como iban y los teníamos perfecto acomodados y a la hora de revisarlos nos habíamos equivocado, casi siempre pasaba. Entonces esto de double check everything fue ya como parte de la filosofía de mi vida porque decía, es que sí, con tantito tiempo extra que le dediquemos y que double check todo lo que esté haciendo, va a hacer una diferencia en que las cosas salgan bien, ¿no? Y el otro lema que me enseñaba también ella era algo muy clásico también y muy de la filosofía del americano, que es siempre estar 2 steps ahead de las cosas. Entonces, por decirte, estábamos haciendo algo y tú ya estabas pensando, a ver, después, ¿qué cosas pueden pasar? Y cómo contemplar los errores o las cosas padres. O sea, siempre como en la mente ir avanzado 2 pasos adelante de lo que estaba ocurriendo para poderlo prevenir, ¿no? Y bueno, pues esta fue, pues la verdad, mi formación profesional y me ayudó muchísimo, ¿no? Esto fue lo que estuve haciendo, lo disfruté muchísimo, aprendí mucho, manejé, fíjate, me tocó la suerte de manejar. Vino a México Lee Iacocca, que estuvo trabajando muchos años en varias automotrices, pero en ese momento acababa de empezar en Chrysler, ahora ya se llama FCA, pero estaba en Chrysler y justo venía no sé si recuerdas Lee Iacocca, que se hizo muy famoso porque claro, durante un año, era muy famoso, pero durante un año él dijo, yo voy a cobrar $1 de sueldo, pero después, ya que alinee todo y todo, voy a cobrar lo que me merezco, ¿no? Y entonces era un tipazo, la verdad, era muy exigente, muy así, pero era un tipazo. Y vino a México y hizo un evento enorme con Chrysler, enorme, un evento gigantesco en un hotel en Polanco, así. Y entonces, al día siguiente hizo un desayuno con la comunidad americana en México, la Cámara Americana y todos sus miembros. Y ahí yo lo coordiné. No, bueno, tú no sabes lo que fue, era un evento gigantesco. Y yo, chiquita, o sea, tendría, no sé, 20 años, o no sé. Y yo así súper movida con mi jefa, que era una buenaza, me llevaba como que de la mano de todo. Y la verdad salió muy bien, ¿no? Y bueno, hice grandes amigos ahí y todo. Entonces, por ejemplo, tuve la suerte de coordinar las conferencias de prensa de Rodman Rockefeller, por ejemplo. Vino a México y yo ahí leí, sí, acá, y ¿qué más quiere? Un cafecito, y o sea, yo platicando con Rodman Rockefeller de tú a tú, porque le estaba ayudando con la prensa y todo, un encanto, un tipazo, o sea, era un cuate maravilloso, o sea, desde nacencia con esta gentileza y buen trato y todo, entonces fue muy bueno. Entonces tuve grandes oportunidades de manejar estas cosas que pues muy pocas veces tienes la oportunidad de vivir. Conferencias de prensa que manejaba de todos los ejecutivos, el CEO de la transnacional picudísima, y entonces hacíamos estas conferencias y ahí estaba yo involucrada. Entonces tuve una suerte muy buena de trabajar en esta parte y lo disfruté, la verdad, muchísimo, me encantó. Y realmente, pues la vida me fue llevando para otros lares, ¿no? Yo tenía desde antes había empezado un pequeño negocito que empecé con una amiga, una vecina que quiero mucho, Rosy,
empezamos haciendo unas pues taquizas para amigas de que ahí va a ser la fiesta, el bautizo, que éramos en esas épocas. Y empecé a cocinarles y me encanta, la cocina me encanta. Y luego, después dije, ya que estaba yo en esas, dije, bueno, pues ¿por qué no estudiar para chef, no? Y me metí en aquel entonces, yo ya era mamá de Pepe y de Andrés. Mis hijos estaban chicos, ¿se das cuenta? Pero pues ya estaban, o sea, estaban chicos, pero ¿qué te diría? A lo mejor Andrés tendría, pues fíjate cuántos tendría 8 años y Pepe 12 años, ¿no? Entonces, aunque estaban ya chicos, todavía chicos, me daban todavía ya esa oportunidad de poder tener un poco de libertad para estudiar y para hacer cosas, ¿no? Entonces me metí a estudiar, yo en aquel entonces vivía por Coajimalpa, y literal, haz de cuenta, yo estaba en Coajimalpa y bajaba un puente que hay y llegaba a La Ibero en 3 minutos. O sea, literal, de mi casa a La Ibero hacía 5 minutos si había tráfico, ¿no? Ahorita creo que ya hay muchísimo más tráfico, pero llegaba muy rápido. Entonces, todo como que se me facilitó para estudiar en La Ibero. Todavía no abría la náhuatl, por ejemplo, no existía todavía en México, Le Cordon Bleu, haz de cuenta, todavía no llegaba a México. Estaba en la náhuatl, estaba Culinary Institute, ¿no? Que hubiera estado increíble, pero bueno, me quedaba mucho más lejos y por facilidad me metí a la Ibero, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que no te he platicado así, hazte cuenta que me entregaron, terminé mis 2 años de la carrera de chef y me entregaron en mayo mi diploma de chef. Por ahí lo tengo, luego te mando una foto, fíjate, lo hubiéramos puesto para que lo vieran ahí. Tengo mi diploma, ya sabes, con mi gorro enorme, así hasta el cielo, y con mi filipina, y bueno, y con una cara de satisfacción, porque de verdad disfruté mucho la carrera y lo que según yo iba a ser mi futuro, ¿no? Y me entregaron mi diploma en mayo, y el 10 de junio me hablaron de la escuela que Andrés estaba enfermo, y así empezó la historia que cambió literal mi vida al 100%, ¿no? Entonces, sí, se acabó mi carrera de chef, pues más rápido de lo que yo hubiera querido. Tengo mi diploma, lo tengo colgado y como con mucho orgullo y con reconocimiento de la Ibero y de no sé cuál, pero pues ahí está guardado. O sea, es como anecdótico mi diploma. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que la vida es así, da muchas vueltas. Yo creo que en eso compartimos algo que tampoco creo que hemos tenido oportunidad. En algún momento de mi vida también yo tuve que dejar lo que estaba haciendo, no significó un cambio tan importante porque el resultado final quizá fue más pronto y fue positivo, pero sí me obligó a dejar de trabajar y abocarme totalmente a la salud de mi hija, que todo después estuvo bien, pero son de estas decisiones muy fuertes que te ponen siempre, y yo digo que a todos los seres humanos, pero tal vez a las mamás, a las mamás, eres mucho más en esta disyuntiva de decir, hasta de poder elegir, porque puedes elegir, pero que no hay ni vuelta de hoja entre elegir por lo personal, por los seres que te motivan en la vida, por el amor, y tomar cambios interesantes que aunque impliquen en cierta medida un sacrificio, es ahí donde justo yo creo que se establece la fortaleza de cada quien y la resiliencia. Y yo creo que esa es la historia bien importante y de vida que a mí me encantará que me sigas platicando porque sé que ha sido un camino muy duro, pero que justo conocer a la Laura previa, con la Laura que yo conozco y que quiero mucho, todavía me da más información, seguramente pasará con la gente que te conoce, de por qué eres una persona aún en este terreno que involucra lo personal tan profesional. Y es que ya entiendo, definitivamente. Pero ver, no te quiero interrumpir porque esta historia de vida es maravillosa, es ejemplar, es de admirarse. Cuéntame, por favor. ¿Cómo lo viviste? Fíjate que, como te digo, estaba yo con un futuro, así yo ya me veía con mi restaurante y consintiendo a todas las personas a través de la comida, como lo sabemos hacer aquí en México, todos, ¿no? No solo los chefs, pero cualquier abuelita, cualquier mamá, reúne a la familia con la comida. Bueno, pues yo así ya me veía, ¿no? Y pues justo me hablaron de la escuela que Andrés tenía fiebre, pues una fiebre 37,4.
Y yo dije, ay, ni es fiebre, o sea, que sangrones, o sea, les dio flojera. Claro. No, la realidad es que yo lo que pensé, dije, qué bárbaros, lo tuvieron en el recreo, en el sol, o no, así un rato en el sol, y claro que está, pues, acaloradísimo, ¿no? Y llegó a mi casa y en la tarde, la verdad, bien, o sea, yo no noté así nada diferente. Entonces dije, ay, esto es de la escuela, ¿no? Y lo vuelvo a mandar, el colegio era un colegio grande y eran como muy cuidadosos de estar pendientes de todos los niños, pues por la responsabilidad que tienen. Y al día siguiente me vuelven a hablar y me dicen, ¿qué crees, señora? Que ahora trae 38,2, ¿no? Ya iba la tendencia hacia arriba. Entonces dije, bueno, pues seguramente sí tiene algo, ¿no? Y justo coincidió que mi pediatra, Sergio Flores, un tipazo, el día que me dijeron que era un martes, el segundo día, estaba dando clase en la universidad, entonces lo llevé con otro pediatra, le platiqué algunas historias familiares y me dijo, pues vamos a hacerle estudios coprocultivo y estas cosas, pero nunca se nos ocurrió ni a él ni a mí un estudio de sangre. Entonces el viernes terminan los 3 días del estudio y me habla y me dice, todo salió bien. Seguramente es de estos bichos que entran en tu cuerpo y que te cambia todo y que al ratito se van y ya todo va a estar bien. Pues no, el bicho llegó para quedarse, ¿no? El lunes que yo volví a intentar llevar a Andrés ya estaba, pues ahora sí que ya invadido de células de leucemia y ya a partir de ahí fue, hay un rompimiento en mi vida absoluto, ¿no? Y es cambiar a decir, en este momento, lo que yo necesito es ser, no Laura, necesito ser la enfermera de Andrés, la chofer que lo lleva al consultorio y al doctor y dedicarme a él, ¿no? En ese momento lo que yo tenía que hacer era dedicarme a Andrés. Y así cambió un poco mi vida, ¿no? Claro. Y fue el giro de 360 grados que dio mi vida, ¿no? Y ahí fue donde empecé este movimiento de esperanza que se llama Aquí nadie se rinde. Y es muy interesante saber por qué yo creo que requiere de una gran fortaleza el decir, bueno, tengo esta situación que me duele mucho, que me preocupa, que tengo que ayudar, que solucionar a otro, pero hay un proceso personal también, que a veces se tendrá que dejar un poquito de lado porque hay una prioridad, que en este caso era ayudar a tu hijo. Sí, esto es cierto y oye, me encanta que somos víctimas del internet, porque sí. Ahí oigo tu perro ladrando y ahorita justo llegó el jardinero y va a estar con la máquina. Sí, es que alguien... Nada más falta el del carrito ¿no? de los camotes. La basura o cualquier cosa así. Sí, fíjate, lo que pasa es que alguien tocó el timbre y Canela, que es un perrito divino, pero que es adoptado, por cierto, pues siempre nos avisa. Entonces, en tanto no abran, ella seguirá avisando. Pero bueno, ya en esta época es parte de... Y como tú dices, pues ya lo vuelve tan normal, natural, etcétera, ahora mismo ya guardará silencio. Pero bueno, entonces, estamos en este proceso en el que tú empiezas a dedicarte de lleno ya a ayudar a tu hijo, a investigar, a vivir con él, a llevar tu propio proceso y el de tu familia al final, porque yo creo que cuando alguien tiene un padecimiento de este tipo, toda la familia lo padece. Y sin embargo, bueno, ahí estás. Que por cierto, ¿en qué momento, porque acompañas a tu hijo, en qué momento creas la fundación? Yo empecé, digo, primero que nada, cuando nos avisan que Andrés pues tenía cáncer y que tenía leucemia, digo, la primera cosa que te quiero decir es, ok, mi hijo tiene leucemia y qué fregados es eso. O sea, la primera persona que yo escuché que tenía leucemia es Andrés, mi hijo, ¿no? El primer niño que yo escuché que tenía cáncer era Andrés, mi hijo. Entonces, en ese momento es, o sea, ¿qué está pasando? Empápate y conoce y ubica qué está ocurriendo en tu vida, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Y bueno, empezamos tratamientos, luego, o sea, muy pronto, y empezamos a vivir este nuevo ciclo. Nos metimos mucho en internet, que luego no es tan bueno porque pues escuchas cosas. Yo no se me olvida que de repente leía yo que la probabilidad de que un hermanito de un paciente que tuvo leucemia, que antes era una probabilidad baja de enfermarse, pues aumenta muchísimo porque ya tiene un hermano con cáncer. Entonces yo en ese momento, haz de cuenta que decía, Pepe, mi otro hijo, ¿no? O sea, que no me lo toquen, así el mugre cáncer, y ahorita lo van a entender con el coronavirus, que dices que no se acerque a mi vida. Bueno, así estaba yo idéntico
como ponemos así las trabas para el coronavirus, así estaba yo con el cáncer, ¿no? Y entonces empezamos a vivir toda esta situación. Nuestro seguro, tenía mi marido un seguro de gastos médicos, pues bueno, no era así guau, pero era un buen seguro, que nos duró 9 meses, o sea, como embarazo. O sea, al mes 9 se acabó. Y Andrés vivió el tratamiento y todo lo que vivió 5 años, ¿no? Entonces llegó un punto que decíamos, no hay dinero que alcance para pagar lo que estábamos haciendo, ¿no? Más en el esquema que habíamos empezado en un hospital privado porque traíamos seguro, ¿no? Y pues no, se acabó a los 9 meses, ¿no? Entonces en la escuela empezaron a ayudarnos y empezó todo el mundo, o sea, estas cadenas que hoy se hacen en Facebook, tú subes, Andrés va para un trasplante y en un segundo no todo México, todo el mundo se entera. Y entonces estas cadenas que son así, bueno, pues imagínate que yo cuando empezamos con lo de Andrés, ni siquiera existía lo que era ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni WhatsApp, o sea, porque en la maravilla del WhatsApp, que ahora todos tenemos 845 grupos de WhatsApp para cada cosa, bueno, no existía. Entonces, todo lo que había era correo, mail, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que empecé a escribirle primero a mi familia, ¿no? Querida familia, les informo a mis hermanos, a mi mamá, así, lo que me dijo el doctor y así, porque yo estaba en el hospital, ¿no? Entonces, les empecé a escribir a mi familia, ¿no? Y luego de repente me contestaba algún amigo de mi hermano o de mi hermana y me decía, oye, ¿no te importa meterme en tu lista de envíos? Porque me mandó tu hermano fulanito, me mandó el correo, pero estoy muy interesada en saber cómo va Andrés. Entonces empezaron, querida familia y amigos, les cuento lo que me dijo el doctor y tal, ¿no? De repente me empezaron a escribir de España. Fíjate que mi amigo fulanito me contó la historia de tu hijo y quisiera que me incluyas en tu lista de gente que yo no conocía. Entonces, mi grupo como de WhatsApp se llamó Familia, Amigos y Anexos. Y llegó a tener, yo me acuerdo que los iba metiendo en grupos y yo me acuerdo que mandaba en aquel entonces por Yahoo, porque era lo primero que saqué y era como limitado. Yo no podía mandar de Yahoo un correo con 350 personas porque no te lo aceptaba. Entonces tenía, creo que eran 15 grupos. Era Andrés 1, Andrés 2, Andrés 3. Entonces escribía el correo avisando y mandaba Andrés 1, Andrés así a los 15 grupos de como no sé cuántas personas. Y así empezó a conocerse el caso de Andrés. Nos empezaron a ayudar tanto, pero tanto todo mundo, no sabes cuánto, empezaron a depositar en mi cuenta para ayudarnos para Andrés, ¿no? Entonces un cuate muy cercano al SAT volteó y dijo, padrísimo lo de Andrés, padrísimo que te estén ayudando tanto, pero tú no estás pagando impuestos de todo esto que Yo me acuerdo que le decía, oye, pero es que no es para mí, o sea, este dinero nada más puse como mi cuenta, pero se va todo al hospital, dijo, para el SAT, y tenían razón, para el SAT esto pues es utilidades para ti, ¿no? Entonces dije, no, esto no es, entonces me dijo, no es lo correcto, constituye, aquí nadie se rinde, o sea, constituye, haz una fundación, mételo todo a través de la fundación y así te quitas de relajos, haces todo muy transparente y muy claro. Entonces constituimos, Andrés todavía estaba vivo, como 1 año y medio antes de que falleciera, constituimos Aquí Nadie Se Rinde. Empezamos a ver todo esto con un notario hermosísimo que yo platico, un tipazo, que es Benito Guerra, que él me mandó una persona para que en la camita del hospital de Andrés firmáramos el acta constitutiva. Llegó, estábamos ahí Pepe y yo a la hora de la comida para que Pepe estuviera, entonces ya sabes, a ver Andrés en la cama, ¿no? Junta las patitas y ahí en el huequito, ahí firmamos la constitución del acta, y entonces se constituyó Aquí Nadie Se Rinde. Tardó, hasta cuenta, esa la firmé justo, acaba de pasar el 27 de agosto, es el día que se constituyó hace 15 años Aquí Nadie Se Rinde, y me parece que fue el 9 de diciembre, o sea, tardó unos meses para que saliera el permiso para ser donataria autorizada por parte del SAT, ¿no? Entonces, una vez que ya salió el permiso, ya podía cualquier persona donar y con la fundación darle un recibo, que fue una maravilla. Pero entonces también eso nos permitió que todo el dinero que yo tenía en mi cuenta, todo tal cual lo pasé a Aquí Nadie Se Rinde. Sí me hizo un recibo deducible porque yo necesitaba tener el comprobante, pero ese recibo yo nunca lo presenté al SAT para deducir impuestos porque ese no era mi dinero y nunca se hizo. Nada más tenía el comprobante
de que yo había entregado todo el dinero que estaba en mi cuenta, que era para Andrés, lo metí aquí en el Se Rinde y me hice este recibo, ¿no? Y así acabó la solución de esta se va al bote por no pagar impuestos, que no es correcto, ¿no? Entonces, ya estaba todo en Aquí Nadie Se Rinde. Y con Aquí Nadie Se Rinde, empezamos a trabajar con Aquí Nadie Se Rinde, pues, en el cuarto de Andrés, o sea, todo era pláticas ahí, y venía el notario ahí, y todo lo hacemos ahí. Entonces, Andrés empezó a escuchar de Aquí Nadie Se Rinde y de lo que estábamos haciendo. Y entonces, muy chistoso, porque él, en lugar de preocuparse de, ay, mira, lo están haciendo por mí, porque yo estoy enfermo y traigo algo grueso, él como que dijo, qué cool, ¿no? Qué padre. Con esta fundación vamos a poder ayudar a todos los niños que están aquí. Nosotros estábamos en un piso que había muchos niños que venían también como pacientes privados igual, pero que venían a oncología. Entonces, claro, pues podemos ayudar a Bruno con su trasplante, podemos ayudar a no sé quién. Empezaba como él imaginarse todas estas cosas, ¿no? De pronto llegó un chiquito de La Raza que venía pues muy lastimado de sus manos porque pues te tienen que cada semana te tienen que conectar en las venas para pasarte la quimioterapia, y venía súper lastimado. Este chiquito no tenía catéter. Cuando ya te ponen un catéter, pues te conectan ahí y tú ya, tus manos libres, y todo es como en este tamborcito que es como un marcapasos, ¿se das cuenta? Y tú te olvidas, ¿no? Este niño no, venía muy lastimado con flebitis. Entonces, mami, que con la fundación le pongan un catéter a, no me acuerdo ya, este niño, fíjate que sí olvidé cómo se llamaba el nombre, pero a fulanito de tal, ¿no? Y voltea así y dices, híjole, Andrés lo que quiere es que Aquí Nadie Se Rinde ayude a otros niños. No a él, o sea, yo creo que él nunca pensó que se iba a morir, la verdad. Entonces él me decía, pues hay que ayudar a fulanito, hay que ayudar a menganito, y ahí sí, ¿no? Entonces cuando todavía hay un video, nos fuimos, ya sabíamos que Andrés se iba a morir, los trasplantes que le hicimos no funcionaron, estuvimos en Houston, esa fue otra historia. Se acabó te digo, ya íbamos sin seguro, ya íbamos con todo lo que nos estaban aportando. Hicimos el primer trasplante en México para Andrés, que no funcionó, no hubo, decía el resultado, decía 0% donor cells, ¿no? Células del donador, entonces no funcionó. Entonces le hicimos un segundo trasplante, el primero venía de un banco de Nueva York, de células de cordón umbilical de Nueva York, y no funcionó. El segundo lo trajimos a través de la fundación de Joseph Carrera, que hemos visto mucho que tuve. A través de ellos contactamos a un banco en Bilbao, Vizcaya, y nos trajeron el cordón y se hizo un segundo trasplante. Tampoco funciona. A la hora de que nos entreguen resultados, pues no hay más, ¿no? Entonces, en ese entonces, te estoy hablando, el primer trasplante fue en 2002 y el segundo trasplante fue en 2003, casi 2004. Pues no había nada de esto hace un chorro de tiempo. Entonces el doctor, su trasplantólogo, y el doctor Rivera Luna, que eran los dos, Alberto Laye y Rivera Luna, pues hablan con nosotros y nos dicen que no funcionó nada y que en México ya no había nada por hacer, pero que había un trasplante como muy novedoso que se llamaba trasplante haploidéntico, mitad idéntico, el papá o la mamá al donador, que se estaba empezando a hacer en algunos hospitales en Estados Unidos. Entonces nos fuimos, buscamos en donde había, en Seattle, Washington, hasta más allá donde el aire da vuelta, había en Nueva York, en la clínica, el hospital Farber, no sé qué, uno que es muy famoso, y habían como 2 más y uno en Houston. Entonces cuando vimos Houston, dijimos, bueno, a ver, Houston está a 1 hora y cacho de vuelo en avión, cuando mi vida toda está aquí en México. Entonces dijimos, bueno, Houston, ¿no? Logramos entrar, llegamos allá, un hospital privilegiado en lo que es tecnología, lo que es el cuerpo médico y las enfermeras, tan buenísimos acá como allá. La verdad, en eso no hay ninguna diferencia. Las enfermeras de acá, extraordinarias, iguales que las de allá y todo igual, pero la tecnología sí, impresionante, ¿no? Entonces llegamos y bueno, por supuesto que impactados todo. Estuvimos allá. Le hicieron un trasplante haploidéntico en donde primero iba a ser yo la donadora y luego decidieron que mis células eran muy parecidas a las de Andrés. Entonces, por cuestiones, haz de cuenta, para que perdón, ahí parece como que tuviera coronavirus y estoy encerradísima y nada, está bien de tanto que hablo, pero bueno, mil disculpas.
lo que decían es que mis células eran muy parecidas a las de Andrés y no iba a haber esta lucha interna para que mis células terminaran con las poquitas células de Andrés de leucemia que tuviera. Entonces cogieron a mi marido de donador. La verdad, por primera vez tuvo algo de células de un donador, decía, son como 3 o 4 categorías, y en una me acuerdo que decía 67% de células neutrófilos o no sé qué, 80% no sé cuántos, pero ninguno 100%. Y entonces el doctor allá nos dijo, híjole, sí tiene, pero no tiene 100% de células del donador, que es lo que se necesita, que desaparezca la médula de Andrés y que se quede la célula del donador. Entonces, nos dijeron que iban a hacer una segunda infusión de células de mi marido para ver si subían, ¿no? Se la hicieron y en lugar de subir, bajaron. En vez de 67 ya íbamos en 40 y algo y así, ¿no? Entonces nos dijeron que iban a hacer un tercer trasplante de células de mi marido, o sea, era su quinto trasplante, el tercero de mi marido, en donde le iban a quitar las células. Haz de cuenta, lo que hacen cuando le van a meter las células de la médula, quitan las células T, y es así elegantísimo el término, hacen una depresión de células T, muy elegante. Quitan las células T, que son como el ejército, el que más ataca, y eso lo que puede hacer es un rechazo fulminante y ahí te mueres, ¿no? Entonces nos dijo el doctor, lo único que queda es hacerle un tercer trasplante, pero sin quitarle esas células T. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Igual y en ese momento Andrés puede tener un ataque brutal interno en las células T de su papá, o no va a pasar nada, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces yo volteé y dije, ok, vamos a hacerle este tercer trasplante, pero yo sí, lo que sí quiero es que si Andrés se va a morir en este ataque y tal, que sea en México. Yo no quiero, o sea, que mi hijo se muera por más lindo que esté Houston y Estados Unidos, yo no, o sea, yo soy mexicana, amo México, amo mi familia, mi gente es mi gente, y yo me voy, ¿no? Entonces le hicieron el tercer trasplante, checaron nada más que todo estuviera bien, que no se muriera a la hora del trasplante, que todo estuviera bien, y literal agarramos como la familia burrón, ya nos habían llevado una camioneta para allá, y entonces echamos toda la camioneta y nos venimos en coche para no arriesgar en el avión el aire acondicionado, ¿no? Entonces nos venimos en coche, hicimos una parada en la frontera, en Brownsville, y de ahí nos venimos al día siguiente a México y llegamos directo al hospital. La verdad es que no hubo reacción, no hubo nada, y las células cada vez menos hasta que volvió a ser 0% de células de donador, ¿no? Entonces eso ya era inminente, el decir nada más vamos a tener que pilar. La velita se va apagando y apagando hasta que pues, Andrés fallece, ¿no? Llegamos a México en agosto y Andrés falleció el año siguiente, el 6 de febrero. O sea, todavía estuvo un ratito acá. Entonces, bueno, pues, ¿qué hice yo ese tiempo? Yo había contratado un chofer, nunca he tenido chofer, la verdad que es súper cómodo, súper rico porque te dejan en la entrada, pero nunca he tenido un chofer. Pero en ese momento sí contratamos uno porque nos fuimos a Houston y Pepe, mi hijo, tenía 14 años o 13 años y pues tenía que ir a la escuela y tenía que ir a hacer cosas, entonces contratamos una persona para que lo llevara y lo trajera. Y entonces cuando yo regresé, me acuerdo que Pepe me dijo, bueno, ya, claro que cancelamos al chofer. Entonces yo le dije, te pido un favor, o sea, hay que hacer un esfuerzo enorme, pero pagar el chofer estos meses, no sabía yo cuántos iban a hacer, para que el chofer haga absolutamente todo lo que yo tendría que hacer de ir al súper, ir al mercado, ir al banco, y yo poderme quedar literal 100% de mi tiempo junto a Andrés, como chica. Y así lo hice. Y la verdad, esas cosas sí nos costó el chofer, más cuando veníamos sin tanta lana ni nada, pero lo agradezco enorme porque me dediqué a convivir desde que amanecía hasta que anochecía con Andrés, ¿no? Estaba Pepe también y también convivía con él, pero yo estaba de chicle pegoste ahí hasta que Andrés falleció en mi casa, en mis brazos, con toda la familia al lado y tal, ¿no? Entonces sí fue muy difícil, fue una época muy complicada, pero, o sea, yo de repente, por ejemplo, digo, tú y yo, Pilar, o sea, si a ti te dijeran, tienes la oportunidad de morirte en los brazos de tu mamá, abrazándote y dándote besos y tal, digo, ¿quién no escogería eso? O sea, claro, claro. Mi mami ya no está, pero bueno, yo sería la más feliz de que mi mami así, abrazándome y haciéndome como me hacía, que así murió Andrés, la verdad. No sufrió,
estuvo al lado de toda su familia, su hermano, mi marido, Pepe, mi hermano, yo, mi mamá, o sea, su abuelita, todos mis hermanos, todo el mundo aquí. Entonces, la verdad, tuvo una muerte muy acompañado, muy en paz. Se fue muy tranquilo y para mí, pues eso, digo, es un madrazo, o sea, es un golpazo, pero me dio paz. Y sabes que todo lo que había que hacer, científicamente hablando, humanamente posible, lo hicimos. O sea, no había un solo tratamiento adicional que se pudiera hacer para que Andrés, para intentar rescatarlo y que él viviera, ¿no? Hicimos todo. Ya no había más ciencia para poderlo salvar, ¿no? Entonces me quedo tranquila de decir, claro. Y ahí es donde entra esta otra parte, ¿no? Ya la ciencia no pudo hacer mayor cosa porque tiene también sus limitantes, pero el amor sí pudo hacer muchas cosas. Puede acompañarlo, pero además ese amor ha seguido haciendo muchas cosas. Tú en una ocasión me platicabas que la petición de tu hijo de Andrés fue justamente continuar con Aquí nadie se rinde. Sabes que fuimos en este viaje de despedida, cuando ya nosotros llegamos a agosto acá a México, creo que fue como, sí recuerdo que fue por la época del Día de Muertos allá, de Halloween y de todo eso. Mis hermanos nos invitaron a todos los hermanos, sobrinos, a todo el mundo, toda la familia, mi mamá y todos, fuimos a Disneyland. Pagaron el viaje y fuimos toda la familia en este viaje a despedirnos de Andrés, ¿no? Y estaban todos, me acuerdo perfecto, no me acuerdo en qué parque estaban, y todos se había ido a subir a todos lados, y yo iba caminando con Andrés. Y de repente me empezó a decir, mami, es que con Aquí nadie se rinde, deberíamos de ayudar a otras personas como en los hospitales. Me empezó a decir todo lo que quería, y yo literal así agarré el teléfono y le dije, a ver, le traía una camarita y le dije, a ver, Andrés, le dije, me encanta, ¿sabes qué? Es padrísimo esto que me estás diciendo, Andrés, y para que no se me olvide, porque ya ves que yo soy medio tarantada, vuélvemelo a decir. Y me acuerdo perfecto que lo grabé. Él se adelanta y va caminando así, y medio que volteaba, y seguía caminando por enfrente y volteaba, y justo me dice eso. Hay que ayudar a las personas en los hospitales como nos ayudaron a nosotros. Lo tengo grabado. O sea, claro. Él me lo estaba diciendo. Grabado, pero literal grabado en tu corazón también. Claro, pero, o sea, muy distinto es que yo te diga, ¿sabes qué? Pilar me lo dijo y tendrías que creer en mí. No, te lo enseño. Ahí está grabado tenemos que ayudar a las personas en los hospitales como nos ayudaron a nosotros. Y yo así, wow. Sí, no, una maravilla. Y Aquí nadie se rinde, que está cumpliendo 15 años con toda esta labor maravillosa, que yo creo que es el gran legado de tu hijo, que vive finalmente en ti y vivirá siempre, y se materializa a través de esta sesión. ¿Qué hace hoy? Fíjate que está padrísimo porque lo que hemos hecho desde que empezó Aquí nadie se rinde es lo mismo que hacemos hoy. La única diferencia es que hay más número de pacientes y de familias apoyadas, ¿no? Pero es básicamente los mismos programas. Cuando empezó, bueno, nada más el de los catéteres es el único que no. Pero cuando Andrés falleció, falleció en febrero. En enero había empezado una maestría que era súper nueva, que llevaba apenas una generación que había empezado, esta era la segunda generación, y de una maestría en responsabilidad social, que lo que te enseñaban era justo entender que le llaman el tercer sector, porque no es el sector privado de las empresas, no es el sector gobierno, ¿no? El sector público, pero es otro sector. Entonces a este sector se le conoce como el tercer sector, ¿no? Y entonces me habló mi amiga, Lola, una amiga muy querida, me habló y me dijo que ella había empezado a trabajar se había metido a estudiar la maestría, ya llevaban un mes, todo enero, y que había hablado, cuando se falleció Andrés, que había hablado con el director de la carrera, que en aquel entonces era el doctor Roberto Delgado, y que le había platicado mi caso, y el doctor le dijo, bueno, pues si se pone al corriente, si ella habla con las tres materias que ya pasaron y se pone al corriente, puede entrar contigo a la maestría. Entonces, ya sabes que yo enterrando hijo y nada más, y tengo que tener el diploma de la licenciatura y o sea, todos los papeles que tenía yo que hacer, los llevé a la universidad, haz de cuenta, y me aceptaron. Y entré y tuve que adelantar, o sea, tuve que hacer las materias que llevábamos las otras, ¿no? Y me puse al corriente.
Y fue muy bueno, Pilar, porque hazte cuenta que yo empezaba con una fundación de cero, que no tenía ni idea de cómo se llevaban las fundaciones, y cada materia que fui llevando en la maestría, con mi equipo de trabajo, que éramos 5 tipazos todos, hicimos los trabajos de A Quienes Se Rinden. O sea, ¿qué te digo? Planeación estratégica, ¿no? De A Quienes Se Rinden. Planeación financiera, contabilidad, mercadotecnia social. Todas las materias que fuimos llevando, todas eran mercadotecnia social de A Quienes Se Rinden. No sé qué de A Quienes Se Rinden. Entonces, al final termino yo 2 años después la maestría, la verdad, con un proyecto súper robusto, muy bien hecho. Ya sabía yo qué programas quería yo hacer, cómo quería ayudar, cómo estaba. Entonces empecé y arrancamos. En ese entonces, te digo, con 5 programas, que era uno que se llama Salvando Vidas a la Vez, en donde ayudamos a los niños que requieren un trasplante de médula ósea, como le pasó a Andrés, ¿no? Otro, en donde apoyamos la investigación de cáncer a los médicos que están haciendo investigación que se llama Descubriendo lo Desconocido, que además pues, le apostábamos a que algún día descubramos algo que, si bien siempre va a haber cáncer, pero que al menos se descubra cómo curarlo, cómo lograr mejores estadísticas, ¿no? El tercero era uno que yo viví en carne propia, que es cuando tú estás viviendo el cáncer te quedas sin un quinto, o sea, no hay dinero que alcance. Entonces yo empecé un día haciendo aretitos, pulseritas y cosas, y empecé de repente a hacerlo como que un poco me daban malas noticias y más hacía, ¿no? Cuando estaba normal, trabajaba normal, pero cuando me daban malas noticias de Andrés, bueno, trabajaba el triple para pues el nervio y todo, ahí echármelo, ¿no? Y entonces empezaron los doctores y las enfermeras a comprarme cosas y me di cuenta que yo producía, me olvidaba de estar pensando en las cosas horribles que estaban pasando y encima ganaba dinero. Y con esto me ayudaba para lo que estaba necesitando. Pues ese programa lo traje aquí en el Cerrinde y se llama Enciende una Esperanza. Con ese damos talleres para las mamás, para el cuidador primario, las mamás o los papás o la abuelita, quien sea el cuidador primario, y les enseñamos un mundo de cosas que les ayudan a empoderarse económicamente, pero también a pasar de una manera más resiliente todo esto que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Se llama Enciende una Esperanza. Este programa está desde el inicio, desde que arrancamos. Y el de los catéteres, que se llamaba, lo tengo hasta registrado, se llama, porque ese ya no es, se llama No Más Piquetes, Tengo Catéter. Así se llama el programa. Pero ese ya, como el gobierno pone los catéteres y eso ya no se necesita. Entonces ese lo tengo como guardado en el cajón. Pero en la práctica empezamos a trabajar y como que me daba cuenta que a todos los colaboradores de aquí de Cerrinde y a los voluntarios y voluntarias que vienen y participan muchísimo, les hacía falta el llegar y el contacto con los pacientes, que siempre es bien importante. Entonces creamos un programa que se llama Alimentando Corazones, en donde vamos a los hospitales a hacer visitas pedagógicas, lúdicas, recreativas, y los que no están internados o no están internadas los llevamos a parques recreativos para que esta parte social con la familia, que aprendan a que no todo es horrible de convivir con tu mamá todo el día en el hospital, pero puedes divertirte y pasarla muy padre en los parques recreativos, ¿no? Todos los que hay aquí en México. Entonces ese se llama Alimentando Corazones. Son nuestros 4 programas: Salvando Vidas, Enciende una Esperanza, Descubriendo lo Desconocido y Alimentando Corazones. Idénticos. Claro, pero como toda fundación requiere, además de darse a conocer, recursos, yo sé que haces un montón de actividades, en algunas he participado, como en, obviamente, este gran evento de los chefs, que recién le cambiaste el nombre, aunque este año hemos tenido problemas por el COVID, pero también la carrera, en fin, platícanos un poquito y luego me dices de qué manera podría cualquier persona ayudar. Claro, claro, efectivamente, la forma en que las organizaciones del tercer sector nos hacemos de fondos, una parte viene de convocatorias con el gobierno, con la beneficencia pública. Hay varios que abren, que en este momento la política de este sexenio es que no va a haber ese apoyo gubernamental, pero entonces estaba también las convocatorias y los apoyos del sector privado, y ese también pues funciona muy bien, ¿no? Entonces, la forma de hacernos de recursos es del sector privado en este momento a través de convocatorias o de invitarles a participar en eventos como lo hemos hecho, ¿no?
y de las personas que donan de manera individual. Tú, Pilar, me dices, yo quiero donarte mensualmente y a través de tu tarjeta lo hacemos, ¿no? Entonces, se nos ocurrió hace muchos años el decir, oye, pues ¿por qué no hacemos nuestros propios eventos para ser autosostenibles, ¿no? Con esos eventos nosotros generamos recursos para seguir apoyando a las familias, para pagarle a los colaboradores que están ahí trabajando, y con esto funcionamos. Entonces empezamos haciendo primero una carrera en la UNAM, una carrera en donde la UNAM nos presta su casa, gratis todo, y ahí hacemos toda la carrera. Asdeporte, que es esta empresa que organiza eventos deportivos, nos ayuda y tampoco no nos cobra nada, nos pone gerentes, nos pone todo. Ahí nada más pagamos si ellos tienen que contratar un camión para llevar las vallas y las cosas. Bueno, ese tipo de cosas pagamos, pero ellos, Asdeporte, también nos donan todo. Entonces empezamos haciendo esta carrera. El 100% de lo que recaudamos, que tú ya la has corrido y has estado varias veces y es padrísima, el 100% de lo que se recauda ese día va para los niños con cáncer, todo. Y luego empezamos también, muy al principio, ya llevamos este año, en junio, iba a ser la 13ª carrera, como kármico, ¿viste? 13ª carrera y no se pudo llevar a cabo, se canceló. También ese mismo año decidimos, ok, ya tenemos un evento masivo, barato, muy accesible para todo el mundo. Van 7,500 competidores, corredores y así, y bueno, somos como 15,000 personas ese día, pero dijimos, vamos a hacer ahora también un evento más exclusivo, más chiquito, más caro, para otro sector. Entonces hicimos un torneo de golf, igual en el Loma Sporting Club, el que está aquí por Interlomas, sí, Loma Sporting, pero es que no es club, en ese club de golf, que también nos donan todo, la comida de premiación, nada más pagamos el costo, o sea, nos ayudan muchísimo, la verdad. Y estos eventos, pues sí nos ayudan bastante. Entonces, de pronto, un día, para hacerme así enamorarme a mí, que soy una chef frustrada, porque te digo que mi carrera duró un mes, un día me habla una persona, una amiga en común, Aurora López Ortigosa, y me dice, fíjate que yo conozco tu fundación, ya he oído hablar de ella, y traemos en el Hotel Four Seasons un proyecto muy interesante que creo que te puede latir hacer esta alianza. Entonces fui, me lo presentaron, conocí yo ahí en aquel entonces a Ricardo Acevedo, que estaba de director, al chef ejecutivo, que en ese entonces era el chef Edgar Cano, y por supuesto Aurora, y entonces empezamos a platicar del evento y estaba el gerente de alimentos y bebidas, Dan Misraji. Dan, que ahora está creo que me parece que en Hawái o no sé dónde, Dan había hecho un evento similar a en Estados Unidos en uno de los hoteles, no recuerdo cuál, y se le hizo muy buena idea, y a los dueños del Hotel Four Seasons canadienses se les hizo muy buena idea hacerlo en México para cáncer infantil, y ahí es donde entré yo, y empezamos a hacer este evento con chefs. Y entonces yo, a la hora de que me pasó esto, que me lo platicaron y que lo vi, dije, o sea, esto no está pasando. O sea, me están ofreciendo a mí, que tengo una carrera frustrada de chef, pero que lo mío es esto el medio ambiente gastronómico. Claro. Me están ofreciendo sumar a quienes se rinde a un evento gastronómico, conocer a todas estas maravillas de chefs que hay, imagínate tú conocer a la presidenta de la Asociación de Sommeliers en México. ¡Wow! O sea, ¿cómo iba yo a conocer a Pilar Meré? Solo así, con un evento de este tipo, ¿no? Entonces, cuando me empiezan a platicar, digo, no me la creo. Y entonces empiezan a invitar chefs. Era un evento que se hacía en la terraza. Era muy limitado porque es una terraza hermosísima, pero cabían, el primer año hicimos con 8 chefs. Ya luego nos dimos cuenta que cabían 12 y muy forzado 13 chefs, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? El primer año, pues invitaron a los chefs y fue un éxito, la verdad, muy bien, pero era desconocido. Pero ¿qué tal el segundo año? Como ya la gente conocía el evento, salieron hoy a la venta los boletos y mañana ya no había. Se acabaron en un día. Y el tercer año se acabaron en un día. O sea, ya estaba rebasado el evento. Era un evento tan gustado ahí todo que volaba. Entonces,
cambiaron al director, llegó un director colombiano era Ricardo, llegó un director sudamericano, no recuerdo bien de dónde, con otro rollo de idea, y entonces Sabores ya no le interesaba. A la hora que me dice, ya quédatelo tú, ya no me interesa, yo dije, o sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Me está regalando un evento que hicieron ellos, guau el evento, y me está diciendo que no le interesa, me lo quedo yo. Y me dijo, sí, quédatelo. Entonces fui, registré, y a partir de ahí Aquí Nadie Se Rinde pasó a ser de ANSES, de Aquí Sabores, en aquel entonces se llamaba Sabores del DF, pasó a ser de Aquí Nadie Se Rinde el evento, ya no del Four Seasons. Y por supuesto el chef Cano participando y todos participando, pero ya empezó a hacer nuestro evento. En ese entonces, cuando ya estábamos rebasados, me habla el chef Josué, que estaba en el hotel Live Aqua, de ahí de Santa Fe, junto a la Torre Pantalón, y me dice, oye, yo quiero el evento, yo te ofrezco. Me dice, te presto todo el hotel para que lo hagas aquí. Entonces fui a hablar con Diego, bueno, antes estaba otro, antes que Diego Madero, con el director de antes, que había estado en el Four Seasons y ya conocía el evento y todo, y claro que me dijo, lo que quieras, aquí está, este es tu evento, ¿no? Y entonces luego ya él se fue a otra cadena hotelera, y se quedó Diego Madero, también otro colombiano, encantador, y hemos estado haciéndolo ahí desde hace un chorro. Pasó a ser, cuando cambiaron que el DF ya no se llamaba DF, sino Ciudad de México, le cambiamos a Los Sabores de la Ciudad de México, que está actualmente registrado, pero justo este año dijimos, ¿sabes qué? Sí lo que queremos es un evento con causa, o sea, un evento con causa con chefs de la Ciudad de México. Entonces le cambiamos a Sabores con Causa, porque justo es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un evento, pero que el 100% de lo que se hace ese día va para los niños y niñas con cáncer de México. Entonces lo cambiamos a Sabores con Causa. También igual y es kármico, porque no hemos podido estrenar este nuevo nombre de Sabores con Causa, porque pues este año también se canceló. De hecho, Sabores fue el primer evento que cancelamos. Iba a ser el 21 de marzo de este año. Y si tú recuerdas, pues yo, por ejemplo, el 19 de marzo fue el último día que estuvimos yendo a la oficina. A partir de ahí nos encerramos cada quien en home office en su casa. Entonces, pues me acuerdo de la plática y la platico con un enorme orgullo, porque hablé con la directora de Aquí Nadie Se Rinde. Yo en enero decidí salirme de la dirección general y contraté a Rosalba Urquiza. Y me acuerdo que estaba platicando con ella y me dijo, oye, ya sabes que todavía se podía hacerlo, pero como que ya medio había riesgo y todo. Y me dijo, ¿sabes qué, Lau? Sí nos va a pegar el no hacerlo, pero si nosotros en Aquí Nadie Se Rinde lo que hacemos es cuidar la salud de los niños y las niñas con cáncer, creo que nuestra misión es cuidar la salud de todo el mundo. Y no podemos hacer un evento de esta magnitud poniendo en riesgo la salud de las personas que vengan. Y volteé y dije, tiene toda la razón. Sí. Me duele, yo veía así nada más los billetitos así que volaban, ya sabes. Me duele porque para nosotros este dinero, o sea, es todo para los tratamientos de los niños, pero dije, tiene toda la razón. Bendito a Rosalba, que entró conmigo a trabajar, porque de verdad ubicó perfecto la situación. Y bueno, pues cancelamos. Ese fue el primer evento que se canceló en Aquí Nadie Se Rinde. Y a partir de ahí, ya sabes que ya viene la carrera en junio. Hijo, ¿se podrá? ¿Ya va a haber acabado la pandemia o todavía esta cuarentena? ¿Qué va a pasar? Claro, llegó junio y seguimos encerrados, ¿no? Ahorita estamos con que nuestro torneo de golf es en octubre, pues obvio, o sea, obvio, pues tampoco se va a llevar a cabo, estoy segura. Claro. Fíjate que es un problema y sí es nuevamente esta nueva realidad que nos enfrenta de una forma que la gente ve nada más, bueno, y no nada más, ni es una crítica, sí el aspecto de la economía en general, tanto de México, bueno, primero del mundo, luego de México, luego de cada uno, pero también impacta de manera muy importante estos programas que requieren no es productividad, es ayudar y salvar vidas. Yo creo que tenemos que reinventarnos, sé que tú lo estás haciendo a través de la carrera virtual, en fin, seguramente, y quiero ser optimista, podremos regresar a estos eventos que además han sido tan satisfactorios. Y mira,
aparecerán tus redes sociales y dónde pueden hacer las donaciones aquí en pantalla. Y aparte de agradecerte definitivamente tu participación, de compartirme tantas cosas que a pesar de conocerte tanto, no sabía de disfrutarlas. Sé por ahí que eres candidato a el doctorado de innovación y responsabilidad social. Sé que te gusta la música instrumental, etcétera, que admiras, y yo creo que todos quienes los conocemos admiramos también a tu esposo, a José Antonio. Pero yo te preguntaría, ya para cerrar, tres preguntitas. Primero, ¿a qué le tienes miedo? Creo que el miedo, bueno, primero le tengo miedo a la muerte. Me ha tratado duro la muerte, o sea, se llevó lo que más quiero, que es uno de mis hijos, entonces le tengo miedo. Cambió un poco a raíz de que se murió Andrés, porque a pesar de que le tengo miedo, digo, bueno, al menos hay esperanza de que cuando me muera me encuentre con él, ¿no? Entonces, cambio, pero le tengo miedo a la muerte, soy medio coyona todo esto. Le tengo un poco de miedo a tener algún reto en algún momento y no poderlo cumplir. Por ejemplo, el de ahorita, o sea, ¿cómo lograr que aquí nadie se rinde en otro año? Ese es un gran reto, hoy, ¿no? Y claro que le tengo miedo, le tengo pavor. O sea, yo nada más de pensar que tuviera que quitar a uno de los colaboradores, me muero de susto, claro. Entonces, eso me da miedo, el no triunfar en cosas que puedan afectar el bienestar social de las familias que están ahí atendiendo a quienes se rinde y de los colaboradores. Entonces, eso también me da miedo. Eso. Sí, claro, y además, bueno, yo creo que es un miedo totalmente consentido. Esa es la verdad. ¿Cuál ha sido la mayor lección en tu vida? Yo creo que la mayor lección que en general he tenido es que tenemos que ser humildes. O sea, por más que te esté yendo súper guau y guau allá en el limbo hasta arriba, siempre, por más arriba que estés, tu patita, aunque sea el dedo gordo así, tocando la tierra. Que nunca perdamos el piso. Nunca, nunca. Eso es, yo creo que la mayor lección que he tenido, que no importa lo bien o lo mal que estemos, siempre tenemos que ser humildes. Siempre tenemos que voltear y darnos cuenta que tenemos que ayudar, que tenemos que darnos y que la forma de hacerlo es estando en la misma tierra, pisando el mismo piso. Laura, me encantas, definitivamente te quiero mucho. Casi todos tenemos una frase que acuñamos nosotros, o bien que hemos tomado prestado de alguien, pero que nos define nuestra vida. ¿Cuál sería tu frase? Mira, yo creo que tengo dos que me definen muchísimo. Hay una que me encanta que dice que yo he construido mi vida con las rocas que me he encontrado en el camino. Mi castillo lo he construido ahí y eso me define muchísimo porque cada golpe o cada cosa buena que me ha pasado ha formado a la Laura que soy hoy, ¿no? Entonces esa me define muchísimo. Y la otra que yo siempre les digo es que no tenemos excusa, tenemos que vivir cada día con actitud no me rindo. Totalmente de acuerdo. Y esa frase siempre, el nombre siempre me ha gustado porque además es un nombre que motiva, es esperanzador para todos y en cualquier momento, ¿no? Es tener la fortaleza de decir, aquí nadie se rinde y que en el fondo también engloba el apoyo que podemos o debemos darnos entre todos nosotros. Laura, un placer en esta charla tan emotiva, te agradezco definitivamente, te reitero que te quiero mucho. Lástima que siempre el tiempo se tiene que terminar, pero agradezco todo lo que nos has compartido. Como ya te mencioné, anotamos aquí desde luego todas tus redes sociales, tus datos y si hay alguna oportunidad de que la gente se quiera sumar haciendo donaciones o participando de trabajo que ahora no se puede ser como voluntarios, pero más adelante seguramente que sí. De verdad una charla muy rica, dense cuenta cómo las pláticas, las charlas con mujeres son para todos y que se dan de manera muy puntual cada martes aquí entre nosotras. Soy Pilar Meré, agradezco a Laura estar con nosotros, Laura Vidales de Aquí Nadie Se Rinde y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Por lo pronto, les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes. Hasta pronto.